Cuando problemas de índole social como intentos suicidas, abuso de alcohol, abuso de drogas, adicciones y violencia se manifiestan de manera tan abrumadora como está pasando hoy en día en nuestra comunidad, a nuestro alrededor, es momento de que nosotros nos preguntemos qué estamos haciendo cuando hablamos del tema y cómo estamos dialogándolo con la gente que nos rodea, cómo estamos comunicando ese tema, cómo estamos hablando del mismo y si estamos de hecho hablando de cómo evitar la violencia, cómo evitar el suicidio. ¿Has pensado, has tenido intentos o deseos suicidas? Si estamos discutiendo esos temas alrededor nuestro, y también vale la pena preguntarnos si nuestras acciones de una manera u otra han llevado a que socialmente estos problemas se agudicen o si por el contrario estamos aportando un poquito en nuestra comunidad, con nuestro trabajo, con nuestro talento, con nuestro ministerio, con nuestra voz, a atenuar el efecto negativo que todas estas manifestaciones de violencia y de desenfreno tienen a nuestro alrededor. Hace un tiempo atrás mi amigo capellán Efraín Rosario me preguntaba o me solicitaba que por favor habláramos del tema de la responsabilidad social comunicativa en los medios cuando estamos exponiéndonos a través ya sea de medios tradicionales o de las redes sociales. Y hoy en día con la proliferación de las redes sociales todos tenemos acceso a un micrófono, a una cámara, así que todos somos en cierta medida socialmente responsables de causar algún impacto, poco o mucho, en la vida de alguien. Lo que yo escribo en Facebook criticando, señalando o halagando o motivando o por el contrario haciendo quizá daño o agresión con mis palabras tiene un impacto en la vida de los demás. No podemos pasar por alto que todo lo que decimos o hacemos impacta los sentimientos y las emociones de las demás personas. Así que ese renglón tiene que ser atendido por una conciencia sana cuando ejercemos la comunicación. Y tú dirás, no, yo no soy un un comunicador que impacte a nadie, yo no soy un líder, yo no soy una figura masiva, yo no estoy exponiendo mi manera de pensar para afectar a nadie. Sí, te entiendo, pero a veces nuestras inofensivas prácticas en las redes sociales, por ejemplo, al compartir una noticia, al hablar de un tema y hacerlo de una forma no muy comedida o sensitiva o respetando la forma de pensar de otros, puede llevar a afectar el estado de ánimo de alguien. O tú nunca te has buscado una enemistad o un desacuerdo con un amigo o un familiar porque opinaste sobre un tema político en tu página de Facebook y esa persona de repente se enojó contigo y hasta te llamó o te envió un mensaje de texto diciéndote alguna cosa o alegándote que estabas haciéndole sentir mal. Pues sí, ese es el tema de todo lo que hemos hablado siempre en este canal. Nuestras palabras tienen un efecto sobre la vida de los demás. Los proverbios dicen que hay hombres que sus palabras son como medicina, pero hay otros que sus palabras son como golpes de espada. Entonces, no podemos negar el efecto poderoso que tienen nuestras palabras en la vida de los demás, en tu casa, en mi casa. Cuando yo digo algo o en el tono en que lo digo, afecto directamente las emociones o los sentimientos de los miembros de mi familia. Así que, establecido está que nuestras palabras tienen poder para afectar a la gente positiva o negativamente. Así que la invitación es a ser socialmente responsable con lo que decimos o hacemos a través de los medios. Yo solía trabajar en una cadena de medios noticiosos, una cadena de radio en Puerto Rico, en noticias. Y cuando yo decidí cambiar mi vida, el propósito de mi vida, sobre lo que yo hacía profesionalmente, con mis talentos como comunicador, como locutor de noticias en la radio, fue como resultado de una convicción que yo tuve al darme cuenta que todas las noticias con las que yo trabajaba en la línea editorial de la emisora para la cual yo laboraba eran noticias que apuntaban a impactar las emociones del público con el fin de usar el morbo del miedo para provocar que los ratings de la emisora siempre estuvieran subiendo, porque solo hablábamos de la deteriorada situación económica y social del país con el fin de atacar totalmente la gestión pública del gobierno de turno para que toda aquella masa de gente que estuviera en desacuerdo con la gestión de ese gobierno fueran nuestros seguidores, nuestra gran audiencia. Y claro que funcionaba, era un éxito, la gente nos escuchaba a todas horas porque tenían miedo, estaban despavoridos, tenían terror de que la situación económica del país nunca mejorara y sus vidas fueran un desastre por siempre. Pero ¿sabes qué? Lo que ese juego de ganar audiencia no toma en consideración y no tomaba en ese momento era que la gente decidía acabar con sus vidas. Y comenzaron los informes de suicidios
a llegar a nuestra mesa de redacción con números impresionantes disparándose. Y cuando yo tomé conciencia de que yo era parte del problema, porque en cada titular que escribíamos, con un tono desastroso, con un tono alarmante, adrede, con un tono exagerado y sensacionalista, poníamos una pequeña semilla de depresión y tristeza en el corazón de alguien que yo no sabía si su desesperanza lo llevaría en algún momento a considerar el suicidio. Eso sacudió mis pensamientos, mi mente, mis emociones, y yo ese día, en ese momento, decidí que tenía que cambiar de rumbo. Esa fue mi convicción personal. Yo no estoy criticando ahora a los que hagan noticias, periodismo o lo hagan de otra manera. Eso fui yo. Y yo decidí moverme a crear algo que se llamara Comunicadores de Esperanza, Cumbres de Esperanza, y me uní a amigos y traté de hacer la diferencia y lo sigo tratando de hacer hoy. Y abandoné aquel empleo porque ya no me llenaba ni me satisfacía ser un irresponsable en mi comunicación social. Todos tenemos, en cierta medida, impacto sobre la vida de alguien. Ahora pregúntese usted, ¿qué está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? Si está edificando o está destruyendo con sus palabras. Eso es parte de ser un comunicador. Muchas gracias.